del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El día de hoy nos complace saludarlos. Me voy a iniciar con la presentación. Mi nombre es Rocío del Pilar Rojas Rocha, contratista del área de talento humano. Me acompaña Stephanie Ferreira, también del área de talento humano. El día de hoy vamos a hacer la presentación que tenemos ya previamente estructurada para ustedes. Lo utilizamos a través de este medio, grabada, para que en el momento en que ustedes tengan la disposición de tiempo, puedan realizarla, escucharla. Si hay dudas posteriores, con mucho gusto estaremos atentos a recibirlas para poderlas solucionar. Y luego de ver este material de apoyo, la idea es que suscriban su asistencia y realicen la evaluación correspondiente para validar, digamos, que la aprehensión de este conocimiento y de esta información que queremos compartirles el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, vamos aquí a dar inicio a nuestra presentación con el material de apoyo que tenemos pues disponible precisamente para nuestra actividad. Recordemos entonces que nuestro tema es negociación, conciliación y seguimiento de acuerdos en el marco del Comité de Convivencia Laboral. ¿Cuál es, digamos que, el objetivo que tenemos en el día de hoy? Fortalecer las competencias de cada uno de los integrantes del Comité de Convivencia Laboral de tal manera que se le permita agilizar o facilitar los procesos de diálogo, negociación, conciliación y seguimiento frente a los acuerdos que puedan realizar las partes que estén en un posible conflicto, y de esta manera también contribuir a la prevención de situaciones de acoso laboral y a fortalecer la convivencia en el entorno del trabajo. Hay unos conceptos claves, digamos, que debemos tener en cuenta para desarrollar nuestra actividad. El primero de ellos es el diálogo, ¿sí? Cómo fortalecer, digamos, o cómo generar ese espacio de diálogo. Lo primero que debemos hacer es recordar, digamos, en esta parte, que dentro de las funciones, llamémoslas así, primordiales del Comité de Convivencia Laboral, está el recibir y darle trámite a las quejas por presunto acoso laboral que algún servidor, pues digamos que presente al comité. Y hemos hablado en capacitaciones anteriores acerca de estas diversas etapas que van a facilitar, digamos, que dar este trámite a las quejas. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar un poco más en esas herramientas que ustedes necesitan para sacar adelante precisamente esos procesos de acuerdo. Entonces, en primer lugar, para facilitar ese diálogo, se recomienda que una vez podamos, digamos, que hacer esos pasos previos, establecer, digámoslo así, o generar estas competencias por cada uno de ustedes. Entonces, para fortalecer, digamos, que la parte del diálogo, es muy importante que ustedes puedan, digamos, que generar algunas habilidades como la escucha activa, ¿sí? El diálogo, digamos, a través de una forma respetuosa que pueda, digamos, permitirse el uso correcto del uso de la palabra. Por ejemplo, si le estamos haciendo el proceso de ampliación de la queja de la persona que ha presentado precisamente su esquema, digamos, de denuncia, donde hay situaciones que no son tan claras y el comité, en aras de indagar qué es lo que posiblemente él considera que está enmarcado dentro del comité o dentro de los temas de acoso laboral, tenemos que ser muy, llamémoslo así, cuidadosos al momento de hacer esa clase de indagación, de tal manera que no se pueda, digamos, que sentir la persona, pues, primero, revictimizada, ¿sí? Y segundo, de pronto cuestionada o que estamos, entre comillas, desconfiando de esa situación que ella está comentando, sino más bien de manera objetiva tratar de precisar la información. Por ejemplo, aterricemos el tema. Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la persona, digamos, ha sentido que un hecho determinado puede enmarcarse dentro de un tema de acoso laboral. Si ella, por ejemplo, indica que se ha sentido de pronto discriminada, vulnerada de pronto en sus derechos o que no es tenido en cuenta dentro de ese entorno del trabajo como profesional o que pueda, digamos, que aportar al grupo, tendríamos que entrar, digamos, a señalar, bueno, ¿cuál fue el hecho a partir del cual usted de pronto empezó a sentirse de esa forma? Cuéntenos con más detalle qué fue lo que sucedió. ¿Cuáles fueron de pronto las palabras o recuerda exactamente las palabras utilizadas
por la persona a la cual, digamos, está presentando esta posible, digamos, conducta en su contra. ¿Sí? La negociación, si ya fuéramos, digamos, a esa etapa de negociación posterior, pues en la negociación sabemos que hay dos partes, obviamente, que buscan establecer, digamos que un acuerdo, pero con miras, llamémoslo así, a que de manera directa puedan, digamos que, encontrar ese punto medio donde ambas partes, digamos que se sientan conformes con ese acuerdo. Entonces, la negociación, llamémoslo así, es de igual a igual y es directa entre las partes. Cuando hablamos de la conciliación, recordemos que es un método alternativo de solución de conflictos en donde hay un tercero que apoya, digámoslo así, ese proceso de diálogo y de acuerdo entre las partes, no porque sea el que va, digamos que propiamente a dirimir el conflicto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? En la conciliación vamos obviamente a tener una serie, digamos, también de pasos para llevarlo a cabo, pero para irnos adelantando, lo que vamos a tratar como conciliadores es que esas dos partes que están en conflicto puedan, llamémoslo así, ser conscientes de esa situación que las ha llevado allí, pero también que ellos mismos impulsen esas propuestas de acuerdo que va a facilitar que esa armonía, digamos, se restablezca entre las mismas. Entonces, el acuerdo viene de las partes. ¿Qué es lo que va a hacer el conciliador? Facilitar ese proceso de diálogo, dar, digamos que ciertas directrices para manejar, obviamente, esa situación y que no se vaya a generar de pronto un conflicto, digamos que más relevante, por decirlo de alguna manera, y que al final esas partes puedan llegar a ese acuerdo estableciendo unos compromisos a los cuales posteriormente pues se le va a hacer el correspondiente seguimiento y al cabo del cual pues si se valida que efectivamente las partes cumplieron con dichos acuerdos, pues vamos a cerrar ese proceso de conciliación, vamos a hacer los archivos respectivos, las diligencias respectivas, por ejemplo, para temas de informes, y allí digamos que va a culminar el trámite como tal que hace el Comité de Convivencia Laboral frente a esa queja de presunto acoso laboral que pueda llegar a su conocimiento. Pero también vamos a decir, bueno, después de todo este trámite, también para qué nos va a servir, digamos, como todo esta, o haber superado cada una de esas etapas. Pues nos puede también servir como, a veces lo establecemos frente a un accidente, como una lección aprendida. Es decir, podemos señalar, bueno, si de acuerdo a esta queja y a otras que de pronto han llegado, incluso podemos hacer una trazabilidad y enmarcar unas posibles situaciones que ha generado conflicto en la entidad, pues podemos hacer desde allí, digamos que recomendaciones o fijar estrategias para prevenir, obviamente, situaciones similares hacia el futuro. Por eso, digamos, lo tomamos como una lección aprendida que nos va a servir, digamos, a todos para mejorar, obviamente, los temas de convivencia laboral. Entonces, luego de estos breves, llamémoslo así, conceptos, recordemos entonces que el marco normativo que rige precisamente estas facultades que se le otorgan al Comité de Convivencia Laboral incluso vienen desde Constitución Política, nuestra Ley 1010 de 2006, que recordemos la que lo regula todo el tema de qué es acoso laboral, las distintas modalidades de acoso laboral, incluso nos explica cuándo puede haber acoso laboral y cuándo no, nuestra resolución 2646-2008 frente a los factores de riesgo psicosocial, nuestra norma actual de Comité de Convivencia Laboral, la resolución 3461-2025, el protocolo institucional que también se tiene, digamos, aquí en la entidad para facilitar estos procesos de atención, y nuestra, digamos que política institucional que podemos, digamos, establecer para fijar precisamente esas reglas de convivencia laboral al interior, digamos, del ministerio, la cual, digamos que está para, digamos, una cuña, está en proceso de estructuración y la vamos a sacar o tratar de tramitar a través de una circular. Próximamente, cuando ya se haga, digamos, la gestión respectiva, se va a presentar incluso al comité para recibir sus anotaciones, sus observaciones o recomendaciones de mejora. Y demás, digamos que procedimientos internos que tenemos en la entidad. Entonces, para ello, entonces recordemos qué es el Comité de Convivencia Laboral. Recordemos que el comité como tal es un mecanismo, en primer lugar, preventivo. Entonces, aquí digamos que dos acciones, digamos, importantes a tomar en cuenta es
que el comité de convivencia laboral no solo, llamémoslo así, se cruza de brazos esperando a ver qué queja llega para poderla, digamos, tramitar y gestionar, sino que también puede ser propositivo en el sentido de las actividades que pueden llegar a servir para prevenir situaciones de posible acoso laboral en la entidad. Para ello, un ejemplo sencillo. ¿Qué puede hacer el Comité de Convivencia Laboral? Revisar, por ejemplo, la matriz de peligros y verificar, digamos, cuáles son esos aspectos relacionados con el riesgo psicosocial, cuál es el nivel, digamos, de riesgo que representa y cuáles son los mecanismos que se tienen para, digamos, que fortalecer o evitar situaciones como tal que alteren ese riesgo psicosocial. Si de pronto de este documento o ejemplo también del plan anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o del programa de capacitación y entrenamiento, pueden evidenciar que pueden haber actividades que nos ayuden y, digamos, a fortalecer este aspecto en la entidad, pues el mismo comité puede emitir esas recomendaciones para direccionar o ejecutar esas, digamos así, actividades. Entonces, por eso decimos, es preventivo. Si de pronto el comité de convivencia laboral también llegan, llamémoslo así, cierta información, no formal, pero sí, digamos, donde de pronto direccionen o hayan varios trabajadores que hayan manifestado que de pronto en cierta área hay algunas situaciones de pronto que están afectando el clima laboral, pues más allá de que alguien presente una queja de acoso laboral, se puede decir, bueno, vamos a fortalecer aquí actividades, por ejemplo, sobre el tema de liderazgo o la distribución de pronto de carga laboral o la, digamos, asunción de pronto de retos que, digámoslo así, se presenten y cómo de pronto asumirlos de la mejor forma posible. Son actividades que a nivel general se pueden llegar, digamos, a realizar sin que necesariamente tenga que enfocarse en una sola área, porque incluso lo que ocurre en una puede estar ocurriendo en otra. Entonces, de manera transversal podemos hacer una intervención y con esa, digamos que información preliminar que se conoce. ¿Listo? Entonces, no solo es que tengamos que esperar la queja, tramitarla, sino que también podemos ser muy propositivos y estratégicos para mejorar, obviamente, todo el tema del clima organizacional. La segunda, digámosle así, aspecto que mencionamos acá es que debemos, obviamente, como comité de convivencia, brindar un espacio a las partes para que puedan llegar, digamos, a establecer, digamos, esas relaciones laborales de manera respetuosa, con ciertos lineamientos. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar estrategias de comunicación, direccionar de pronto formas, entre comillas, de relacionarnos que puedan, digamos, servir a nivel general sin que tengamos que necesariamente de pronto afectar o vulnerar aspectos como el libre desarrollo de la personalidad o simplemente aspectos que a veces son intrínsecos de una persona. Es decir, ejemplo, pues sabemos que acá cuando estamos en este mundo del trabajo, estamos personas de distinta región, de distinto, digamos, situación u origen, digamos, cultural, y que a veces esas costumbres que traemos de pronto arraigadas de familia o de nuestro lugar de origen incluso, pueden, digamos, entre comillas, generar inquietud a los otros, porque lo ven como de pronto algo diferente. Entonces, no es que tengamos que decirle a esa otra persona, compórtese así, digamos que bajo esta línea y no se puede mover de allí, porque pues sería un tema casi que imposible de llegar a realizar, pero sí podemos, digamos, que dar unas directrices generales de tal manera que todos podamos acoplarnos a una forma, digamos, de trabajo sin que implique, digamos, que limitarnos en nuestra forma de ser como tal, en nuestra individualidad. También, digamos que el tercer elemento, recordemos que el comité de convivencia es una instancia que es confidencial, digamos que maneja información reservada y que en todo momento tenemos, digamos que cubrirnos, digamos que la información que se recibe, que se gestiona con este manto de la confidencialidad. ¿Por qué? Porque si se llega, digamos que a, digamos así, a filtrar o a salir información asociada a las quejas, por ejemplo, de presunto acoso laboral que se reciben, pues que pueden generar afectación directamente, obviamente, a las partes involucradas, pero también, digamos, que afectan el entorno laboral como tal. Entonces, siempre, ejemplo, desde la misma forma en que elaboro aquí el acta, que mi computador no quede abierto para que cualquiera pueda
ingresar y de pronto verla. Si voy a hacer de pronto una impresión, estar muy atento para recibir la impresión y no que otra persona de pronto por ir a recibir otra impresión que también envió, entonces pueda tener acceso a esta acta, cosas o detalles, digamos, en este sentido, que si voy a enviar el correo electrónico, por ejemplo, acá, soy la secretaria del Comité de Convivencia Laboral, estructuré el acta y lo voy a remitir a todos los miembros del comité, tener mucho cuidado, ejemplo, cuando uno empieza a incluir los correos electrónicos de todos los participantes digamos, del comité, para evitar que, ejemplo, es un señor Freddy, entonces yo en vez de enviárselo al señor Freddy que hace parte del comité de convivencia laboral, se lo envía a otro señor Freddy que también hace parte de la entidad. Entonces no incurrir, por ejemplo, en esa clase de situaciones porque ahí alteramos, obviamente, este tema de la confidencialidad. Es una instancia conciliatoria. Aquí redundamos, de pronto como lo hemos mencionado en actividades anteriores, en que el Comité de Convivencia Laboral es un organismo conciliador, que no es un órgano que juzga, que no está, digamos, que buscando establecer la verdad, ni buscando pruebas por aquí o buscando pruebas por allá, ¿no? Simplemente lo que va a tratar de hacer es entender el motivo del conflicto y, como les digo, tratar de estar a las partes para que ellos mismos se encuentren la solución a esa diferencia que los ha llevado a estar allí, digamos, frente a este escenario de conciliación, pero de ninguna manera va a ser, digamos, que este órgano que acusa, que señala o que va a ir a decir al final si hay o no hay acoso laboral, porque esto ya es, digamos, que facultad de otras instancias y no del Comité de Convivencia Laboral. Eso para evitar, digamos, que situaciones precisamente de conflicto mayor. Y es importante también que en el momento en que se activa este mecanismo del Comité de Convivencia Laboral, desde la primera, llamémosla así, citación, ojalá se haga claridad hasta las partes involucradas de que no, ahí no se va a entrar a juzgar ni a determinar si hay o no acoso laboral como tal, para que no se, digámoslo así, como que se vea de pronto como cuestionado el mismo Comité de Convivencia Laboral o las partes, entre comillas, sientan temor de que allí, mejor dicho, si digo aquí o si digo allá va a ser usado en mi contra, no. Sí, sino que se siente, digamos, ese ambiente de confianza y de tranquilidad para precisamente poder llegar a algún acuerdo. La última, entonces, precisamente su gestión va orientada a la construcción de soluciones dialogadas. Entonces, ya vuelvo y digo, no es que el comité, digamos, de convivencia, en este caso, ejemplo, de pronto, el miembro que hayamos nombrado para direccionar como tal ese proceso de conciliación, de diálogo, vaya a ir a imponer, digamos, que soluciones. No, yo sí puedo de pronto dar ideas y ir direccionando, llamémoslo así, como a las partes, para decir, bueno, y si de pronto se hiciera tal cosa, o si de pronto tal otra actividad, otra gestión se pudiera llevar a cabo, la construcción de tal aspecto, eso sí, pero no puedo llegar a imponer, porque las partes son las que directamente incluso deben proponer esas fórmulas de arreglo, deben obviamente aceptarlas entre ellas y ahí es cuando fijamos el acuerdo. Entonces no vamos, digamos que hacer, digámoslo así, como ser ese órgano, digámoslo así, que impone o que obliga de ninguna manera. Ese acuerdo, digamos, de conciliación es plena facultad de las partes. ¿Listo? El comité, recordemos que esas facultades, llamémoslo así, que tiene el Comité de Convivencia Laboral, le da la posibilidad de escuchar, obviamente, a las partes involucradas. En el trámite ahí, haciendo, digamos, el repaso rápidamente, escuchamos a quien ha presentado esa queja de presunto acoso laboral como tal. Como decía hace un momento, tratamos de direccionar eso a esas circunstancias de tiempo, modo y lugar, de precisión, ojalá digamos que con fechas, con de pronto un lenguaje lo más cercano a lo que haya podido ocurrir en ese momento, quienes de pronto estuvieron allí involucrados, sí, esos detalles digamos que son importantes. Luego de escuchar a esta parte, entonces debo citar obviamente a la contraparte, es decir, a la persona contra quien se presentó esa queja de presunto acoso laboral, como tal para también escuchar su versión. Aquí es importante una precisión en el lenguaje y es que lo que vamos a hacer es escuchar, digámoslo así, su versión. En ningún momento, digamos que vamos a estar a cuestionar
por decirlo de alguna manera, es de pronto ese comportamiento o asumir, por ejemplo, que todo lo que dice quien presentó la queja es verdad y entonces, como decimos de pronto con nuestras preguntas, colocar a esta persona, digámoslo así, como decimos popularmente, contra la espada y la pared, como diciendo, bueno, ¿usted por qué dijo y usted por qué hizo? O sea, como acusándolo porque la persona obviamente se va a sentir, pero ¿cómo así? Si yo vengo aquí a que me escuchen, ¿por qué están cuestionando o asumiendo que lo que está diciendo la otra persona es cierto? No, de manera objetiva, escuchamos su versión, tratamos también de precisar, digamos, esa clase de detalles acerca de esas fechas o momentos o palabras determinadas que se utilizaron de pronto en cierta situación, en cierto momento para entender también cuál es su postura y de pronto cómo entendió él la situación que se presentó. Recordemos que siempre frente a una misma situación podemos encontrar dos versiones, ¿sí? Entonces, cada quien, ¿por qué? Porque uno lo entiende de una forma, el otro de otra manera. No porque alguno, digamos, esté diciendo o faltando a la verdad. No, a veces por nuestra misma, digamos, forma de entender las cosas, pues no lo vemos de esta manera como de pronto lo puede ver el otro. Para lo que para alguien puede ser muy, llamémosle así, muy grosero, para el otro le puede parecer algo muy natural, simplemente por la personalidad y por distinta formación que de pronto se pueda llegar a tener. ¿Listo? El segundo aspecto, promover esos espacios de diálogo. Enfocémonos o pensemos que estamos ahí realizando esa etapa ya de concertación entre las partes. Cuando ya hemos escuchado entonces a ambas partes, decimos, bueno, el motivo del conflicto es vamos a llamar a las dos partes para hacer ya el proceso de conciliación como tal. Cuando inicio, digámoslo así, esa parte, es importante entonces como técnica, digamos, dentro de la conciliación, sentamos obviamente a las partes, estamos aquí, ejemplo, en una mesa redonda, por aquí el quejoso, por aquí la persona contra quien se presentó la queja y ejemplo acá el miembro del comité que va a direccionar ese proceso, digamos, de diálogo. En este sentido, entonces, las reglas, digamos, las iniciales que uno da es, bueno, obviamente saludar, fijar reglas como el tema del respeto por el uso de la palabra, no usar, digamos, que el lenguaje que pueda ser subido de tono, grosero, simplemente escuchamos a la otra parte, no interrumpimos, pedimos la palabra, tratamos obviamente de mantener la tranquilidad, incluso podemos señalar que si en algún momento los ánimos están muy alterados, se puede, digamos, suspender la diligencia, tomar un respiro y si se estima pertinente, retomar ahí mismo, digamos que el proceso de conversación. Si no se puede, entonces se suspende y se fija de pronto nueva fecha para llevar a cabo la actividad o en el peor de los casos, si fuese necesario, se indica no hay, pues no hubo posibilidad de que las partes llegaran a algún acuerdo, se cierra el tema, se realizará el informe respectivo y se enviarán las diligencias correspondientes a el ente pertinente. ¿Listo? Entonces, esas son reglas importantes a tener en cuenta para que las partes, si bien es cierto, vamos a facilitar un espacio de diálogo, este no significa que vamos a tolerar, llamémoslo así, que hayan faltas, por ejemplo, de respeto en ese, digámoslo así, ambiente, porque lo que queremos precisamente es que haya serenidad para poder dialogar, conversar y ojalá pues cerrar un buen acuerdo. En este, digámoslo así, trámite, llamemos donde saludamos, fijamos estas reglas, también es importante establecer o para facilitar, digamos, ese diálogo. Muchas veces cuando nos citan a esta clase de diligencias, uno llega, digamos, prevenido, puede llegar uno, digamos, como de mal genio, o ejemplo, puede llegar uno muy triste, muy afligido por la situación, entonces es importante también que quien está actuando como director, digamos, de esa conciliación, haga, por ejemplo, o utilice frases en este escenario que llamamos ahí liberen, digamos, esas tensiones, ¿sí? Unas preguntas de esas rompehielo como ejemplo, uy, el día hoy está como helado, ¿cierto? No ha salido el sol. ¿Qué será que está sucediendo? Sí, entonces asociada pronto al clima, así podemos de pronto tomar o queremos, digamos, de pronto una bebida para, digamos que ingerirla antes de iniciar, digamos, el proceso de conversación, el de diálogo, ¿sí? Entonces son digamos que situaciones que nos ayudan a bajar, digámoslo así, esas energías con las que llegamos o esa actitud con la que llegamos a sentarnos a dialogar.
Cuando ya digamos que podemos escuchar a ambas partes, pues fijamos precisamente o tratamos de fijar esos compromisos, como lo decía previamente. Vamos a señalar unos tiempos para llevar, digamos, a cabo el seguimiento correspondiente, que podemos, por ejemplo, decir, bueno, en 15 días podemos volver a sentarnos, validar si se cumplieron 20 días, un mes, dependiendo pues cada situación en especial. Y sobre ello, entonces, fijamos ya nuestra acta con dichos compromisos, con las fechas de seguimiento y las personas, entre comillas, responsables de asumirlos. Luego de ello, entonces, cerraremos obviamente esa diligencia como tal, esa conciliación y en el periodo que corresponda haremos, digamos, el seguimiento respectivo y vuelvo y señalo, si se cumplen, pues simplemente cerraremos ahí la gestión del comité de convivencia como tal, o si de pronto no se cumplieron, pues se podrá de pronto mirar incluso si hay necesidad de pronto dar un tiempo más y si las partes obviamente están de acuerdo para fijar de pronto un tiempo adicional para hacer el seguimiento y cierre, o si definitivamente no se está cumpliendo ya la situación, si no se puede de pronto controlar y se evidencia que el conflicto por el contrario persiste, la recomendación es darle cierre, señalar pues que no obstante que hubo un acuerdo, pues este fracasó porque pues no se pudo cumplir entre las partes, hacer el informe respectivo y enviar las diligencias correspondientes, recordemos, a la Procuraduría. Que entonces, de pronto también precisando un poco más los conceptos que hemos venido utilizando en nuestra charla, ¿qué es esa negociación? Es ese proceso precisamente en el cual dos o más personas buscan solucionar mutuamente o soluciones, perdón, mutuamente aceptables frente a una diferencia o conflicto. Recordemos, esa negociación es directa entre las partes. Allí digamos que no se establece que un tercero la apoye, están directamente las partes involucradas. Decimos que dos o más personas, porque pues hay conflictos que involucran uno a uno de cada lado, pero hay algunos que pueden incluso varias personas de un lado, varias personas del otro lado y tratan obviamente de conversar para llegar obviamente a los procesos de acuerdo. La participación evidentemente es voluntaria. O sea, en una negociación no podemos decir vamos a obligar a alguien a que entre a esa conversación y quiera, digamos, hacer esa negociación. No, digamos que no va a funcionar de esa manera porque ustedes saben que cuando uno de pronto le imponen algo, lo obligan, pues de por sí ya uno va a estar predispuesto para poder precisamente dialogar. El segundo elemento es que haya una comunicación abierta. ¿Qué significa ello? Que uno pueda ser espontáneo, sincero, que no se restrinja, por ejemplo, en ciertos aspectos y que busque que sincerarse frente a lo que de pronto está sintiendo para poder solucionar precisamente ese conflicto. ¿Listo? Búsqueda de intereses comunes. Esto a veces es muy difícil porque, llamémoslo así, nuestra personalidad también a veces es fuerte, de pronto nuestro ego está muy alto y para entrar, digamos, a negociar, pues pensando, digamos, en mi bienestar y pensar también en el otro es complicado, llamémoslo así, tratar, digamos, de generar ese equilibrio en el momento de buscar, digámoslo así, esas posibles, digamos, soluciones o esos diálogos, llamémoslo así, entre comillas, tranquilos entre las partes. Entonces, cuando podemos de pronto sí generar, por ejemplo, esa empatía, esa escucha y demás son herramientas que nos van a permitir precisamente tratar de entender que ese conflicto nos afecta a todos, de pronto de distinta forma, pero finalmente por algo estamos ahí sentados dialogando. Entonces, si yo entiendo que yo tengo, digamos, una dolencia, un interés de cierta manera frente a esa situación, pero que asimismo el otro también lo tiene, pues eso va a facilitar que yo pueda ser un poco más flexible frente a ese diálogo o a esa búsqueda, digamos, de las soluciones que puedan, digamos, que servir a todos los involucrados. Y eso va a facilitar, obviamente, que podamos hacer la construcción de los respectivos acuerdos. ¿Cuáles son entonces esos principios de esa negociación efectiva? En primer lugar, el respeto. ¿Sí? Si nosotros no, llamémoslo así, guardamos este valor que nos enseñaron desde bien pequeñitos que estábamos por allá en nuestra casa, en la escuela y demás, digamos, aspectos de formación que hemos recibido, pues no vamos a poder precisamente conversar cuando no se respeta, digamos, al otro. La escucha activa.
¿Qué es una escucha activa? Escucha activa es que yo de verdad le estoy poniendo atención a lo que el otro está diciendo. Entonces, si el otro está diciendo que le ha generado mucho dolor o que le ha generado una pérdida de X aspecto, y yo después le pregunto, ¿pero qué fue lo que perdió? Pues la otra persona dice, no, yo para qué estoy hablando si ya lo había mencionado y me está preguntando lo mismo que yo incluso acababa de decir. Eso genera, digámoslo así, molestia porque va a decir, no, pues aquí estoy como perdiendo el tiempo, ¿cierto? El siguiente aspecto, objetividad. Entonces, esa objetividad, digamos que se sustenta precisamente en el hecho que hablábamos hace un momento. Yo como, llamémosla así, parte involucrada, no puedo desconocer o inclinarme hacia un lado o hacia el otro. Siempre debo mantenerme la objetividad en la situación, en que se aclare, digamos, ese hecho, en que se pueda, digamos, validar tanto el comportamiento, llamémoslo así, del uno o del otro frente a esta situación. Confidencialidad también, digamos que hemos redundado en este aspecto. Este siguiente, buena fe. ¿Por qué hablamos de esa buena fe? Porque recordemos que es un principio, incluso es un valor que nosotros decimos como personas siempre buscamos que en cualquier escenario, así como yo actúo de manera correcta, por ejemplo, cumpliendo las normas, siguiendo, digamos, estas reglas, buscando, digamos, esa negociación, buscando, digamos, el bien común, pues que la otra persona también, obviamente, se comporte de la misma manera y yo espero, obviamente, que sea recíproco, que no de pronto yo, entre comillas, por querer solucionar el tema, estoy haciendo ciertas, llamémosle así, consideraciones al otro y que esa otra persona, por el contrario, de pronto quiera aprovecharse y sacar, llamémoslo así, como ventaja frente a ese conflicto o frente a esa negociación que se intenta llegar a realizar. ¿Listo? El tema de la imparcialidad, necesariamente volvemos, digamos, al punto a señalar este aspecto. No vamos a inclinarnos hacia ninguna, digamos, de estas partes, ni hacia el mío ni hacia allá, sino buscar, digamos, ese punto medio en donde yo como involucrado en el conflicto y además de pronto tercero, si llegáramos ya a esa etapa de que necesitemos el tercero, podamos, digamos, mantener esa imparcialidad en todo momento y no dejarnos, digamos, llevar por inclinaciones hacia un lado o hacia el otro. Eso también, digamos, implica un control frente a las emociones, de no dejarme como tal, digámoslo así, generar. Una cosa es que de pronto yo sea empático en el sentido de que trate de entender, digamos, la situación del otro, pero ya otra es que en mis emociones, por ejemplo, me deje llevar por, llamémoslo así, como esa empatía irregular en el sentido de inclinarme o favorecer alguna de las partes porque me sentí de pronto identificada con esa situación de conflicto. Entonces tengo que ser un poco más, llamémoslo así, racional y menos emocional para evitar, digamos, que esto pueda afectar la objetividad y la imparcialidad en el momento, digamos, de atender estas situaciones. Identificar las causas del conflicto es otra situación que precisamente cuando cumplimos estos dos pasos iniciales de escuchar a la parte que presenta la queja y a la parte contra quien se presentó la misma, podemos entender qué fue lo que originó precisamente ese conflicto y cómo podríamos desde ahí, desde esa raíz del conflicto, poder intentar persuadir a las partes en el buen sentido de la palabra para que ellos mismos se encuentren la solución frente a ese conflicto que los tiene allí. Es la última, digamos, que favorecer, digamos, el tema de la convivencia laboral. Si logramos precisamente entender, digamos, facilitar el diálogo, entender cuál fue la causa que lo originó, promover esos compromisos voluntarios, pues obviamente que va a favorecer la convivencia laboral, porque en estas partes, perdón, entre estas partes involucradas, pues van a poder solucionar, digamos, el conflicto, se va a cerrar en debida forma y, entre comillas, no ha pasado nada, se superó, digamos, la situación. Y además, como les decía hace un momento, detrás, digamos, de estos conflictos podemos encontrar también fórmulas generales para mejorar la convivencia laboral de todos para, digamos que de esta manera, evitar que nuevos conflictos se presenten. Recordemos también que la gestión del Comité de Convivencia Laboral no reemplaza situaciones o instancias disciplinarias o instancias judiciales. ¿Qué significa, digamos, ese aspecto?
que la gestión obviamente que hace el Comité de Convivencia Laboral es buscar que esas partes en conflicto solucionen y se cierre de la mejor forma posible. No obstante, si esas situaciones de acoso laboral pudieran llegar a trascender o a configurarse, digamos, en una causal, por ejemplo, de incumplimiento de las obligaciones que le corresponde al servidor público, pues va a ser objeto, obviamente, de un proceso disciplinario con las sanciones respectivas. E incluso si hay afectaciones, por ejemplo, en un escenario a nivel de la salud de la persona, por ejemplo, contra quien se ejerce esa situación de un posible acoso laboral, esta persona también puede buscar una reparación, por ejemplo, integral de los perjuicios causados en un escenario judicial. Y no podríamos, por ejemplo, decir, no, como el conflicto en su momento lo manejó el Comité de Convivencia Laboral y hubo entonces una conciliación y se fijaron unos acuerdos, entonces eso es válido y aquí no pasó nada y no hubo un daño. No, sí, servirá, digamos, como antecedente, por ejemplo, en este caso de la entidad, para demostrar desde el deber ser el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de las obligaciones del Comité de Convivencia Laboral, pero no para decir no hay o no procede, digamos, una acción judicial por esos mismos hechos. Eso es importante tomarlo en cuenta. Aquí para ir cerrando de pronto esta parte. A manera de resumen, ¿qué tenemos entonces acá de negociación y qué tenemos de conciliación? La negociación, recordemos, es directamente entre las partes, buscan obviamente establecer ese diálogo y establecer sus compromisos. Esto permite que las partes tengan mayor autonomía en la solución de su propio conflicto, perdón, y que ésta se pueda dar en cualquier momento. Pensemos, se encontraron en cualquier escenario, ejemplo en la cafetería, pues se encontraron, coincidieron, trataron de hablar, negociaron y ahí se cerró el tema, perfecto, no hay inconveniente. La conciliación, recordemos, en este caso, la conciliación que la ejerce el Comité de Convivencia Laboral, quien orienta, digamos, ese diálogo, fija, digamos, esas reglas para poder llevar a cabo estos acuerdos y a través del procedimiento precisamente que tiene el Comité de Convivencia Laboral logra, digamos, que gestionar y tramitar estas quejas para evitar, digamos, que estas situaciones trasciendan a otros escenarios, como lo mencionábamos previamente. Se fijan obviamente los compromisos, se hace seguimiento y se le da el cierre correspondiente a los mismos. Aquí entonces, también a manera ya de resumen para cerrar esta primera parte de nuestra charla, comunicación entonces asertiva, son de estas habilidades que todo integrante del Comité de Convivencia Laboral, ojalá de entrada, obviamente ya se tengan o se mejoren de pronto estas habilidades o incluso se adquieran, si de pronto pensamos que no tenemos mucha, llamémosla así como conciencia frente a cada una de estas, pues busquemos también nuestras propias herramientas para poderlas desarrollar. Comunicación asertiva, escucha activa, manejo emocional, empatía, neutralidad, sí, a veces es difícil la neutralidad y que incluso pues se cuestiona el tema de no, es que como hay representantes del empleador y representantes de los trabajadores, entonces como que siempre a veces uno desde fuera dice, ay no, es que pues obviamente los representantes del empleador pues siempre se van a ir hacia el empleador y los representantes de los trabajadores siempre hacia los trabajadores, no necesariamente. No va a ser así. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a mantener nuestra neutralidad, nuestra imparcialidad y allá acordémonos que dentro de nuestro escenario del Comité de Convivencia Laboral, yo simplemente soy miembro del Comité de Convivencia Laboral. Aquí el cargo que ocupo o quien, digámoslo así, me nombró, ya no va a tener incidencia porque simplemente yo voy a realizar mi gestión al igual que cualquiera de mis compañeros del Comité de Convivencia Laboral y no tenemos por qué, llamémoslo así, utilizar o tratar de pronto decir, ay, como yo soy representante del empleador, entonces me voy a ir a tratar de ir en contra de pronto lo que están opinando mis compañeros que por su lado representan a los trabajadores o lo contrario. Desde el lado de los servidores, entonces tratar, digamos, de irse en contra de las otras personas que hacen parte del Comité de Convivencia Laboral porque representan al empleador, no. Precisamente entre los mismos miembros del Comité de Convivencia debemos manejar esta comunicación asertiva, este respeto, porque si no, no vamos a poder realizar esta gestión que se nos ha, digámoslo así, permitido a través de nuestra regulación.
Y esto nos va a permitir, obviamente, poder resolver estos conflictos, porque si entre los mismos miembros del Comité de Convivencia Laboral no se diera, digamos, esas relaciones respetuosas e imparciales, pues obviamente no vamos a poder lograr que esas otras partes en conflicto solucionen, digamos, sus diferencias. También digamos que no todo, como decimos por ahí, es color de rosa. Hay a veces situaciones, digamos, de conflictos que podrán ser, digamos, que de mayor envergadura, que las personas que de pronto están allí en este conflicto tienen, llamémoslo así, personalidades de pronto difíciles que no nos van a permitir llevar, digamos, que a cabo un proceso, llamémoslo así, tranquilo o sereno. Por eso les decía hace un momento, si vemos que no está apropiado ese escenario de diálogo, que el tema ya está subido de tono, que los ánimos están muy caldeados, es mejor suspender un momento, tratar de respirar y decir, vamos a tranquilizarnos, vamos a salir, tomar aire, si lo desean retomamos o incluso fijamos una nueva fecha para tratar, digamos, de darle cierre a esa gestión, digamos, de conciliación entre las partes. De lo contrario, es mejor dejar así el tema porque se puede, digamos, que llegar a generar un conflicto mayor si llegáramos, digamos, a darle un manejo inadecuado a esas reuniones que llamaremos difíciles. ¿Listo? Ya saben que cualquier inquietud frente a cualquiera de estos temas, con mucho gusto, desde la Dirección de Talento Humano estaremos atentos a poderlos direccionar. Y aquí le voy a dar el paso del uso de la palabra a mi compañera Stephanie para que continúe con la parte que le corresponde. Muchas gracias. Rocío, muchísimas gracias a ti por esta valiosa intervención. Esto es un barrido muy rápido de todo lo que compone el Comité de Convivencia Laboral y pues aquellas funciones tan importantes que se han encomendado para el funcionamiento precisamente. Bueno, entonces, honorables miembros del comité, nuevamente me presento. Yo soy Stephanie Ferreira Brochero y soy la contratista que acompaña el proceso de riesgo psicosocial y pues que en el día de hoy vamos a acompañar pues esta capacitación enfocada hacia temas de negociación y conflictos dirigidos hacia el Comité de Convivencia Laboral. Bueno, entonces como mi compañera venía indicándoles, es importante que luego de nosotros tener estas habilidades claras acerca de las que todo miembro del comité debe tener, debemos de pasar a lo que son las técnicas para facilitar el diálogo. Recordar que estas técnicas, pues digamos, son un paso a paso en el cual pues cada comité construye de sí mismo. Hay algunas personas, bueno, hay dos miembros claves dentro de los 8 que componen este comité, para el caso del ministerio, los 4 titulares y los 4 suplentes, es que debe realizarse el nombramiento de un presidente y un secretario. Entre estos dos se deben designar estas funciones en las cuales quienes recepcionan la queja y de qué manera se da trámite a las mismas. Entonces, algunas de las técnicas que se tienen para poder facilitar el diálogo entre las partes es la formulación de preguntas abiertas. Recordamos de que así nosotros tengamos la claridad de la situación, porque pues nos enteramos por X o Y motivo, siempre pues no debemos de tomar parte, pues sumándonos a lo que nuestra expositora anterior nos mencionaba, nosotros debemos de preservar los principios de neutralidad e imparcialidad. Por ende, pues entonces las preguntas que se van a formular deben ser abiertas, en el cual qué acciones se llevaron o qué acciones condujeron a cómo se presentó la situación, menciónanos acerca de los detalles de los cuales tal, siempre vamos a buscar es abrir la conversación para que sea el quejoso el cual pues nos pueda dar información acerca de la situación que presenta un presunto acoso laboral. Siempre hemos de parafrasear, hay personas en las cuales efectivamente pues la hacen uso extenso de la palabra, entonces lo que nosotros buscamos es volver a traer a la persona a la conversación. Entonces, como me mencionaste, el día 12 de junio se había presentado el conflicto verbal entre funcionario X y funcionario Y. ¿Podrías, por favor,
indicarnos, retomar la situación que llevó hacia el conflicto. Entonces es como hacer una breve recapitulación de la situación que se presentó. Vamos a validar emociones sin tomar partido. Es importante que nosotros generemos un ambiente de confianza, porque las personas a veces cuando se presentan en este tipo de situaciones muchas veces son llevadas casi que en contra de su voluntad a presentar esta situación, porque la mayoría de los casos simplemente como no se denuncian. Entonces, en este caso, pues siempre vamos a decir, comprendemos la situación que está pasando, estamos para apoyar, comprendemos de que cómo te sientes en este momento, como se mencionaba, sin tomar parte del asunto. Centrar la conversación en los hechos. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba anteriormente, siempre las personas vamos a tender a hablar de la historia que nos trajo hasta aquí, pero pues nosotros vamos a enfocar puntualmente en la situación que se está presentando el conflicto. Por eso yo siempre recomiendo como a los miembros del comité que nosotros tengamos claro, y pues esta sí es parte clave de las funciones del comité, acerca de cuáles son las conductas que pueden generar o cuáles son esas modalidades de acoso laboral, para que si a ustedes les quede un poco más fácil poder desarrollar este tipo de reuniones. Entonces, saliéndonos un poquito de la reunión en la cual pues ustedes ya seguramente han recibido este tipo de formación, y es que la ley que continúa en la determinación de las modalidades de acoso sigue siendo la 1010 del 2006. Y estas modalidades se presentan en maltrato laboral, que son actos de violencia contra la libertad y la integridad de los bienes, persecución laboral, conductas para inducir a la renuncia de un empleado, discriminación laboral, que es un trato indiferenciado por raza, creencias o preferencias, el entorpecimiento laboral, que son acciones que obstaculizan el cumplimiento de las labores, inequidad laboral, que son asignar funciones con el fin de menospreciar el profesionalismo que puede tener algún tipo del empleado, y la desprotección laboral. Entonces vemos que tenemos 6 modalidades en las cuales la ley menciona de acoso. Y para ello, pues basado en esto es que nosotros vamos a desarrollar esto. Si el caso no se presenta o no se encasilla en algunas de estas modalidades, pues el comité tiene funciones también que son de promotores de la buena convivencia, promotores del diálogo y demás. No quiere decir que de una vez rechacemos el caso, sin contar de que nosotros o como los miembros del comité no toman parte y tampoco son quienes determinan si estas conductas son persistentes o no. Para eso, pues deben haber otro tipo de clasificaciones, como ustedes ya las han mencionado y como también la abogada Rocío nos mencionó, que pues se deben presentar conductas tipificadas, deben ser conductas persistentes, debe haber una intención con el fin de intimidar, con el fin de dañar, y las víctimas tienen que demostrar, que es lo más importante, porque yo no puedo ir diciendo como estoy siendo víctima de acoso laboral porque hay un maltrato laboral, hubo un acto de violencia verbal. Sí, digamos, hay conductas en las cuales se pueden demostrar mediante evidencia escrita, pero digamos cuando son como de este tipo verbal, siempre debemos de acudir también a lo que son los testigos. Entonces, pues esto es importante como primero determinar cómo encasillamos el caso. Luego, pues comprobamos que efectivamente estas conductas cumplen con lo que son las determinaciones de acoso, que son conductas persistentes, que son conductas que son las tipificadas, se encuentran tipificadas por las que menciona la ley 1010, que se demuestran y que hay una intención efectivamente de intimidación. Entonces podemos presumir de que efectivamente estamos tratando con una situación de acoso laboral. Entonces, para ello, ya cuando estamos hablando nuevamente de lo que son estas técnicas para facilitar el diálogo, entonces volvemos a lo que es centrar la conversación hacia lo que el trabajador o hacia la conducta en la cual posiblemente el trabajador está siendo víctima de un acoso laboral. Identificar cuáles son estos intereses comunes y evitamos juicios y culpabilizaciones. Como ya mencioné anteriormente, nosotros no tomamos parte, o bueno, digo nosotros, pero a veces me pongo en la posición directamente del comité. No tomamos parte, no hacemos
juicios y tampoco hacemos culpabilizaciones acerca de estas situaciones. Entonces, ¿cuál es una ruta para gestionar un buen caso de acoso laboral? Entonces, recibimos la queja, entonces el comité puede determinar si recibe estas quejas de manera física a través de su secretario o a través del presidente. Puede determinar que el comité tenemos de pronto un correo para poder recepcionar este tipo de quejas o contamos con un formulario en el cual pues la persona puede interponer este seguimiento por parte del comité, que ese es como que nuestro botón de arranque. Tenemos seguidamente una revisión inicial. Esta revisión inicial se tiene que hacer entre los miembros del comité. ¿Sí? Digamos de que hay una persona que recepciona, pero entre los miembros del comité se hace una revisión general para determinar cómo proceder ante el caso. Seguidamente vamos a hacer la citación una vez que ya comprobamos que efectivamente es un caso en el cual está presentándonos pruebas, que estamos demostrándonos que es una de las conductas tipificadas por la ley, de que son conductas también que son persistentes, entonces ya vamos a realizar esta revisión y vamos a hacer la citación de las partes. Inicialmente, pues lo que se recomienda en esta citación de las partes es individuales, la una de la otra, en la cual pues cada uno pues va a relatar cuáles son los hechos en los cuales hay un presunto victimario y una presunta víctima de acoso laboral. Luego de esto realizamos una reunión conjunta, luego que el comité ya ha reunido las partes por individual, pues ya ha habido una confrontación de lo que son estas evidencias, vamos a realizar una reunión conjunta. ¿Y qué buscamos en esta reunión conjunta? Precisamente una construcción de acuerdos. ¿Por qué? Porque como les mencioné, el comité no juzga, el comité no cierra casos, el comité no determina como tal caso, sino el comité construye relaciones y preserva relaciones y sobre todo para el buen funcionamiento del clima laboral. Entonces, en esta construcción de acuerdos lo que buscamos es confrontar o llevar a un acuerdo entre las partes en la cual buscamos precisamente decir, bueno, esta situación se presentó, ¿cómo la vamos a manejar en adelante? Vamos a realizar eso, cómo lo vamos a hacer manejar adelante a través de un plan de mejora. Entonces, en el plan de mejora, pues vamos a hacer un seguimiento que inicialmente se realiza por 3, 6 meses, de acuerdo a lo que en el cual vamos a ser como muy observadores de que estas conductas no se vuelvan a presentar y sobre todo de que los planes que nosotros dispongamos, pues eso. Entonces, digamos, ahorita voy a traer un ejemplo en el cual podría ser un posible caso un presunto caso de acoso laboral y en el cual, pues, cómo manejaríamos esta ruta para gestionar este tipo de casos. Y finalmente, ya pasados estos 6 meses, volvemos a realizar y se recomienda realizar nuevamente una reunión con las partes y finalmente realizar un cierre o una revisión. Esta situación, en el caso de que las personas o en el caso de que los involucrados dentro del conflicto se encuentren en disposición para negociar. ¿Por qué? Porque hay casos, aunque pues nuestro foco de la capacitación es la negociación y la conciliación, hay casos en los que simplemente no se presenta la situación y en la cual alguna de las partes simplemente no se presenta o no quiere negociar. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a entrar pues ya a un escalamiento o un acompañamiento de este tipo de casos porque pues no podemos trabajar con una de las dos partes. Siempre tiene que haber como un acuerdo para que se presenten este tipo de conciliaciones y pues esto nos lo dice cada caso. Bueno, una construcción de acuerdos efectivos, siempre es importante precisar que en lo posible este tipo de casos sean escritos, ¿sí? De que se dejen pactados mediante un acta y que esta acta sea en conocimiento y en lo posible sea firmada por las partes, más adicionalmente los miembros del comité y que se fijen acuerdos que sean claros, que sean realistas. Yo no voy a decir como que mi negociación para mediar este tipo de conflicto es que me cambien de dependencia. O sea, eso no siempre en todos los casos funciona así. Si usted fue asignado a esta labor, pues no es como que podamos decir, lo vamos a pasar para otro lado, porque pues digamos de que hay todo un proceso en el cual pues sabemos, sobre todo en la función pública, en la cual pues implica hacer un tipo de movimiento como ese y tampoco sería como función de los miembros del comité realizar como
como este tipo de movimientos. Deben ser medibles, como les mencionaba, pues se sugiere que este tipo de seguimientos, como se hablaba en las técnicas de negociación, sean lo posible como en tiempos pactados entre los 3 y 6 meses para que nosotros podamos efectivamente realizar un seguimiento de si nos ha funcionado o no el plan de mejoramiento. Deben ser alcanzables, deben ser verificables y deben de tener un plazo definido. Bueno, ¿qué hacemos nosotros con los seguimientos de los acuerdos? Debemos primero verificar que efectivamente hay un cumplimiento. Sí, porque pues digamos nosotros podemos pactar este plazo, pero puede que el conflicto siga creciendo a diferencia de que esto. Y eso suele pasar en muchos de los casos que llevan los comités de convivencia porque a nadie le gusta que lo expongan. Entonces, pues ya hay muchas veces cuando ya depende del tipo de situación en la que se presente, pues ya se vuelve de conocimiento, aunque pues tratan todo el mundo de eso, pues siempre de pronto puede haber una fuga de la información por alguna de las partes, entonces pues el conflicto pues en lugar de mediarse lo que hace es que sigue creciendo. Entonces, por eso, digamos, durante este tiempo es donde el comité debe realizar, como realizando nuevamente una citación de las partes, realizando un seguimiento entre los compañeros del área, siempre aquí también se debe involucrar como el jefe inmediato de la persona, valerse de los testigos, pues de alguna manera para poder nosotros tener una claridad de que si efectivamente la situación está mejorando o no. Se debe identificar, como ya también como lo mencionaba, pues cuáles son estos tipos de avances. Se deben detectar si existen dificultades y aquí es importante precisar de que este plan no siempre funciona, ¿sí? Entonces, digamos de que la situación o la conclusión a la que se llegó es de que toda la información que en adelante se va a tratar entre las partes involucradas va a ser por escrito, entonces va a decir como no, pues simplemente se sigue obviando información y me siguen excluyendo de eso. Entonces vemos de que es una técnica inefectiva en la cual pues digamos de que tenemos que buscar otra ruta para poder volver al curso como plano de la situación. Debemos ajustar acciones cuando sean necesarias, entonces aquí va donde si las técnicas funcionan o no funcionan, entonces debemos hacer los ajustes si se consideran pertinentes, favoreciendo la sostenibilidad de los compromisos siempre. ¿Cómo hacemos indicadores para verificar el cumplimiento o de qué manera nosotros dejamos constancia de esto? Llevando como un acta y un registro de las asistencias a las reuniones, verificando o haciendo un check de los compromisos pactados. Entonces dijimos como, no sé, si dentro de los compromisos quedó que se va a realizar una vez a la semana una reunión de equipo en la cual pues se van a hacer seguimiento de las obligaciones que tenía el funcionario y digamos de que el conflicto es entre jefe y trabajador, entonces que dentro de las reuniones se van a tratar como netamente como los temas en los cuales se dejaron las obligaciones y que pues estos se van a dejar mediante una reunión semanal. Entonces nosotros vamos a decir, ¿se están realizando las reuniones semanales? Sí, check. Entonces pues vemos de que es un indicador a que se está cumpliendo los compromisos o este plan que nosotros sugerimos. Debe haber una disminución de las situaciones conflictivas, pues obviamente pactamos este tiempo, pactamos estos compromisos, es para evitar de que la situación desaparezca. Entonces, pues es aquí donde nosotros pues vamos a notar y pues cuando hay un conflicto, la tensión se nota. Entonces, debe haber una mejora en la comunicación, entonces decir, no, pues ya nosotros hablamos de la situación, ya incluso pues somos capaces de poder dialogar solamente a solas y no con todo el equipo de trabajo. Entonces, pues estos son como avances que se pueden notar y que se pueden demostrar. Una percepción de la convivencia, pues como les decía, valernos de los testigos, valernos del equipo de trabajo para verificar que efectivamente hay una mejora de la situación. Hay situaciones en las cuales requieren remisión y es precisamente lo que les mencionaba cuando una de las dos partes no está dispuesta a negociar. Entonces, no se logran los acuerdos, existen presuntas conductas disciplinarias que por el contrario, digamos, ya usted expuso o ya
el acosador fue expuesto, entonces pues ya la situación se vuelve más tensa, ya vuelve a haber como, ya no solamente digamos antes si había discriminación por parte de las funciones o de la parte de profesional del trabajador, entonces ya aquí empiezan a haber como otro tipo de conductas que se pueden ir presentando. Entonces, pues esto en algunos casos sucede porque precisamente no hay una voluntad por parte del acosador de querer mediar la situación. Entonces, pues ya aquí viene, se puede presentar algo muy común también que es el entorpecimiento laboral, porque como les decía, pues acá de pronto hay situaciones en las cuales no les gusta verse expuestos, entonces aquí se pueden presentar otro tipo de conductas que tipifica la ley. Se evidencia riesgos para la integridad de los trabajadores y se presentan hechos que exceden las competencias del comité. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de situaciones? Si ya pues ya no hay una intención de hacer una promoción del diálogo, no hay una intención de asistencia, pues lo que vamos a hacer es escalar el caso y que este caso pues ya sea puesto en conocimiento por el representante de la organización en este caso y pues ya recurrir como a otro tipo de instancias en las cuales pues ya simplemente el comité espera como indicaciones. Eh, ¿Cuáles serían como estas buenas prácticas? Porque pues digamos, a veces simplemente nos quedamos, el comité realizó una citación y no se presentó y chao, ya la persona no volvemos a desentender del caso, no. Recordemos de que el comité es el mecanismo para el que tiene el trabajador en el cual pues acude para esto, entonces simplemente porque la otra parte no asiste, digamos, a la citación, pues seguimos teniendo como la intención o la voluntad del acosado en querer pues cerrar este tipo de conflicto. Entonces siempre nosotros debemos de persistir e insistir hasta que pues digamos si ya definitivamente no se logró realizar algún tipo de acercamiento por la otra parte, pues ya nosotros realizamos, nos corresponde el escalamiento del caso. Siempre bajo la cultura de promoviendo como el respeto y todo lo que hay. Bueno, entonces como para no irnos tan a lo técnico, nosotras traíamos un caso en el cual se presentaba una situación en la cual pues le llegó un caso al Comité de Convivencia Laboral y eh, les voy a realizar lectura del mismo. O podemos realizar la proyección, Rocío. Si quieres ver leyendo mientras ya te ubico el documento. Dale, muchas gracias. Bueno, entonces el caso de estudio es el siguiente. Vamos a colocar una empresa X, cuya área en la que se presenta la situación es el área de logística y distribución. Tenemos a cargo de la persona afectada, que es el cargo de asistente de inventarios, y el cargo de la presunta acosadora es la coordinadora logística. El conflicto tiene alrededor de un tiempo de 7 meses y la descripción general del caso es la siguiente. María Gómez, asistente de inventarios, lleva 2 años trabajando en una empresa desde hace aproximadamente 7 meses y afirma que su jefe inmediata, la coordinadora logística Laura Pérez, ha informado o ha mantenido conductas reiteradas que han deteriorado su ambiente de trabajo y afectando su bienestar emocional. La empresa no había recibido reportes formales previos por parte de María, pero varios compañeros habían mencionado informalmente tensiones frecuentes en el área. ¿Cuáles fueron los hechos relatados por la trabajadora? María presenta al Comité de Convivencia Laboral el siguiente relato: conductas reiteradas de denuncia. Aquí pues hago un paréntesis, es que dentro de estos formatos en los cuales pues tienen disponibles los trabajadores para presentar las quejas, debe de haber por lo menos una lista desplegable en la cual pues se describan cuáles son estas conductas para que el trabajador pueda identificar si se encasilla dentro de alguna de estas. Entonces,
Las conductas que ella reitera son descalificación constante frente a terceros. Ella menciona que, y se describe, ¿no? Durante las reuniones semanales, la coordinadora realiza comentarios como María nunca entiende las instrucciones o siempre tengo que corregir sus errores en presencia de todo el equipo. Y ocurre por lo menos 2 veces a la semana. Sobrecarga de trabajo injustificada, la coordinadora asigna a María tareas que habitualmente realizan 2 personas sin modificar tiempos de entrega. Compañeros confirman que el volumen es superior a los de los demás asistentes del área y identifica también algún tipo de conductas adicionales como restricción de las herramientas necesarias para el trabajo. Laura ha prohibido a María el uso del software que ha de inventarios, argumentando la falta de capacidad, a pesar de que es indispensable para su cargo. Esto obliga a María a realizar procesos. Rocío, ¿me permites un momento o puedes continuar con la lectura del mismo? En ese momento tengo un problema técnico con el computador, entonces por favor me colaboras a partir del 4.º punto. Ya te ayudo, dame un segundo. Aislamiento, a partir de aislamiento laboral. Aislamiento, ok. Entonces, continuemos. Aislamiento laboral. María no es incluida en correos electrónicos donde se comparten decisiones operativas importantes. Solo se entera de los cambios cuando ya han sido aplicados. Quinto, comentarios humillantes. La coordinadora le dijo en 2 ocasiones frases como, no sé cómo te contrataron y tu trabajo es una pérdida de tiempo. Sexto, amenazas veladas sobre su estabilidad laboral. La coordinadora afirma que puede buscar a alguien que sí sirva si María no mejora inmediatamente sin procesos formales de retroalimentación. María reporta síntomas de estrés, insomnio y temor al llegar a su lugar de trabajo. Hechos aportados por testigos. Los compañeros del área aportan información coincidente. 3 trabajadores confirman haber presenciado las descalificaciones públicas. 2 trabajadores afirman que la carga laboral asignada a María es desproporcionada. Un trabajador declara que fue instruido por la coordinadora para no consultar nada con María porque se demora mucho. Cuarto, comportamiento de la persona señalada. Laura, la coordinadora, al ser citada por el comité, sostiene que sus comentarios son correcciones normales. El volumen de trabajo de María es el necesario para que mejore su desempeño. La exclusión del software fue una medida temporal mientras se refuerza el entrenamiento. Los comentarios atribuidos a ella son malinterpretaciones. Sin embargo, no presenta evidencias documentales de bajo desempeño ni de retroalimentaciones previas. Quinto, elementos que el comité de convivencia debe analizar para determinar si se configura acoso laboral, es decir, que sea un tema de su competencia. La primera, conductas reiteradas y demostrables. Los testimonios y fechas indican una repetición constante, no hechos aislados. Descalificación y humillación pública, comentarios que afectan la dignidad y la reputación. Desigualdad de trato y cargas excesivas, asignación inequitativa de tareas sin justificación, restricción deliberada de herramientas, acción que limita la ejecución adecuada de las funciones, amenazas directas o indirectas contra la estabilidad, frases que generan miedo o inseguridad laboral, afectación emocional y laboral comprobable. La trabajadora manifiesta deterioro de bienestar y desempeño, existencia de una relación de poder, la presunta agresora de jefe directa, lo que agrava la situación. Este, digamos, es el caso como tal que traemos, digamos, de ejemplo para hacer el análisis respectivo y será sobre el cual, digamos, que la evaluación que vamos, digamos, a gestionar con posterioridad, deberán ustedes realizar. Entonces, son casos, digamos, común que, aunque obviamente es un entorno, digamos, laboral diferente al ministerio, lo quisimos traer de esta forma para evitar, digamos, situaciones o afectaciones, digámoslo así, al interior, digamos, de la entidad con situaciones que de pronto se pudieran malinterpretar. Entonces, por eso digamos que el caso se trae de un escenario laboral diferente. Adelante, Estefi. Gracias. Bueno, entonces, efectivamente, pues digamos aquí lo que buscamos es totalmente como imparcialidad de si hubiesen presentado situaciones en las cuales pues fueran
del común. Entonces, pues aquí es algo en lo cual pues se genera en otro tipo de empresas. De hecho, eso es una industria de manufactura. Entonces, pero pues digamos de que lo que ya les habíamos explicado anteriormente, tanto las técnicas de negociación, la ruta para la interposición de la queja, los mecanismos de diálogo, los mecanismos de comunicación se, pro- se deben generar en todos los comités de convivencia de la misma manera. Entonces, para este caso, entonces, digamos de que aquí vemos algunas conductas muy claras en la cual, pues, hablamos uno que es el entorpecimiento laboral. Cuando nosotros, digamos, bloqueamos, digamos, el acceso, o en el caso de María, que se le fue negado el acceso para una base en la cual, pues, ella debería tener acceso para poder complementar su trabajo. Aquí estamos hablando de que hay un entorpecimiento laboral. Hablamos cuando la jefe le menciona de que ella nunca entiende las instrucciones. Estamos hablando también de un caso de discriminación. ¿Por qué? Porque hay un trato diferenciado. Y aquí en este trato diferenciado se ve, pues, digamos, basado en el tema del conocimiento. También adicional a esto, pues hay una conducta en la cual se refleja el menosprecio, que pues aquí estamos hablando de inequidad laboral. Entonces es un caso en el cual pues podemos identificar diferentes modalidades en las cuales ha sido víctima la trabajadora. Recordando que también hablamos de que hay un tiempo, una ventana de tiempo que son de 7 meses en los cuales se está presentando el caso. Entonces, pues, digamos de que aquí las preguntas que realizaríamos nosotros puntualmente y que vamos a dejar, pues, anexas a esta grabación, serían: ¿cuál sería la ruta que debe llevar el Comité de Convivencia Laboral para realizar esta negociación? Entonces, ustedes van a describir como el paso a paso que se llevaría a partir de la interposición de la queja. Otra de las preguntas sería acerca de cuál es la posición en caso de que la jefe de María no quiera realizar, no quiera acudir, digamos, a la citación que realiza el Comité de Convivencia Laboral. Y podemos dar una tercera pregunta, y es: ¿cuáles serían como los determinantes para que ustedes como comité pudieran deducir de que se presenta un presunto acoso laboral? Entonces, yo les mencionaba inicialmente al inicio de mi intervención de que habían como 4 aspectos en el cuales pues nosotros podíamos identificar si era una situación, aparte de identificarla como tal, de que habían como 4 pasitos en los cuales, pues, digamos que nosotros nos decían: sí, efectivamente es una situación de acoso laboral. Esas serían como las 3 preguntitas para ustedes. En las conclusiones finales, queremos como dejarles que el diálogo es la principal herramienta que nosotros tenemos para la intervención. Acá nosotros, digamos, nos basamos en que somos personas en las cuales pues nos comunicamos, podemos entablar nuestras diferencias, entender que somos seres humanos y en los cuales tenemos pensamientos distintos y tenemos formas de actuar distintas, pero pues de que todo puede ser mediado a través de la comunicación. La negociación y la conciliación fortalecen los entornos y fortalecen la convivencia laboral. Siempre que nosotros tenemos un conflicto, debemos de, aparte de identificarlo, poder llegar a un acuerdo de lo que nosotros queremos o buscamos al finalizar de esto. Y debemos de identificar plenamente cuáles son los acuerdos que requieren seguimiento. Finalmente, el comité es un actor fundamental en la prevención de acoso laboral y son ustedes los que son esta figura por parte de las instituciones para decir que los trabajadores pueden ser escuchados y pueden tener un mecanismo en el cual pueda actuar en favor de ellos. Esto es todo lo que teníamos para ustedes en el día de hoy. Esperamos en el cual pues este espacio haya sido de su agrado y en el cual podamos tener un poco más de luz frente al actuar de situaciones en las cuales puedan presentarse o en la recepción de estos conflictos para ustedes. Recuerden las responsabilidades que tienen los miembros del comité, recuerden las responsabilidades que se le han asignado tanto al secretario como
como al presidente del comité y en la cual pues digamos se encuentran enmarcadas dentro de la ley. Entonces, esto es lo que teníamos para ustedes, agradeciéndoles mucho su participación y que pues puedan poder ser este material de consulta para sus futuros casos. Rocío. Muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que puedan culminar con éxito el cierre de esta actividad. Con las preguntas posteriores les enviaremos el enlace respectivo para que las puedan desarrollar. Y nuevamente, si usted presenta alguna inquietud, si tiene interés de pronto en un tema adicional, con mucho gusto desde la Dirección de Talento Humano estaremos prestos a brindarles el apoyo que requieran. Muchas gracias. Gracias.